Hay un objeto que cabe en tu muñeca, pesa menos que un iPhone y te cuesta lo mismo que un penthouse en Manhattan. No es tecnología. No tiene pantalla. No manda notificaciones. Es un reloj mecánico. Y la marca que lo fabrica lleva menos de 25 años en el mercado. La pregunta no es por qué alguien lo compra. La pregunta es cómo una empresa sin historia, sin apellido dinástico y sin una sola décima de siglo de tradición, logró convencer a los seres humanos más ricos del planeta de que necesitaban uno. Para entender lo que hizo Richard Mille, hay que entender el mundo en el que entró. A finales de los 90, la alta relojería suiza era esencialmente un museo en vivo. Las marcas líderes llevaban entre 80 y 180 años fabricando los mismos tipos de piezas, con los mismos materiales, para el mismo tipo de comprador. Alguien que quería portar en su muñeca el peso de varias generaciones. Piénsalo así. Imagina que toda la industria automotriz siguiera fabricando exclusivamente carruajes. Perfectos, refinados, inmaculados. Pero carruajes. Eso era la relojería de lujo, magistral en su oficio, pero completamente atrapada en su propio pasado. Mientras tanto, afuera estaba emergiendo una nueva clase de ricos. Deportistas de élite, artistas globales, fundadores de empresas tecnológicas. Gente con dinero recién ganado, adrenalina en la sangre y cero interés en heredar la estética de su abuelo. Nadie estaba fabricando un reloj para ellos. Richard Mille tenía 50 años cuando decidió llenar ese vacío. Había pasado décadas dentro del sector, observando cómo marca tras marca repetía las mismas fórmulas. Caja de oro, esfera clásica, complicación tradicional. El mismo guión, año tras año. Su pregunta fue tan simple que resulta casi perturbadora. ¿Y si fabricáramos un reloj como si fuera un monoplaza de Fórmula 1? No como metáfora, literalmente. Materiales de competición, ingeniería aeroespacial, tolerancias de milésimas de milímetro, un objeto que pudiera aguantar lo que aguanta un piloto a 300 kilómetros por hora. En 1999, junto a Dominique Guénat, empezó a construir esa respuesta. Richard Mille no llegó con las manos vacías. Tenía 3 bazas que ningún competidor podía copiar fácilmente. La primera, acceso directo a los mejores ingenieros de movimientos del mundo. Sus alianzas con fabricantes de complicaciones para casas como Audemars Piguet le dieron una base técnica que normalmente solo se construye en décadas. La segunda, los derechos exclusivos sobre el carbón TPT, un material desarrollado originalmente para la industria aeroespacial y la Fórmula 1. Se fabrica apilando entre 600 y 800 capas de fibra de carbono, cada una de apenas 45 micrómetros de grosor. Para referencia, un cabello humano mide unos 70 micrómetros. Nadie más en la relojería podía tocarlo. La tercera, en 2004, consiguió que Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, no fuera su embajador publicitario, sino su ingeniero de pruebas. Massa llevó el RM006 durante carreras reales, sometido a fuerzas de hasta 5G en cada frenada y cada curva. Mientras otras marcas probaban sus relojes en laboratorio, Mille los probaba en Silverstone. El obstáculo más grande no era técnico, era psicológico. ¿Cómo cobras $135.000 por algo que nadie conoce? El RM00, uno llegó al mercado en 2001 a un precio que doblaba al reloj turbillón más caro del año. Sin historia, sin abolengo, sin generaciones de maestros artesanos detrás. En lugar de esconder esa debilidad, Mille la convirtió en el argumento central. No vendas tradición, vende el futuro. Es lo que hizo Tesla cuando entró en la industria automotriz. No compitió en la misma cancha que Ford o BMW.
redefinió qué cancha se estaba jugando. Y ese primer lanzamiento fue de exactamente 17 unidades. No 17.000, no 117, 17. No era una tirada de producción, era una declaración de intenciones. Esto no es para todos, ni siquiera es para la mayoría de los millonarios. Es para las 17 personas en el mundo que lo entienden. El obstáculo más grande no era técnico, era psicológico. ¿Cómo cobras $135.000 por algo que nadie conoce? El RM001 llegó al mercado en 2001 a un precio que doblaba al reloj turbillón más caro del año. Sin historia, sin abolengo, sin generaciones de maestros artesanos detrás. En lugar de esconder esa debilidad, Miele la convirtió en el argumento central. No vendas tradición, vende el futuro. Es lo que hizo Tesla cuando entró en la industria automotriz. No compitió en la misma cancha que Ford o BMW. Redefinió qué cancha se estaba jugando. Y ese primer lanzamiento fue de exactamente 17 unidades. No 17.000. No 117. 17. No era una tirada de producción. Era una declaración de intenciones. Esto no es para todos. Ni siquiera es para la mayoría de los millonarios. Es para las 17 personas en el mundo que lo entienden. El reloj encontró su público no entre los coleccionistas tradicionales, sino entre una generación completamente diferente. Deportistas en la cúspide de su carrera, artistas con audiencias de 100 millones de seguidores, emprendedores que habían construido fortunas en una sola década. Nadal ganaba Grand Slams con uno en la muñeca. Jay-Z aparecía en primera fila de los Lakers con el RM56 Zafiro, valorado en $2,5 millones. Drake documentaba su colección pieza por pieza en redes sociales. Y aquí está la verdad que convirtió a Richard Mille en un fenómeno cultural, más que en una marca de lujo convencional. Un Patek Philippe dice: «Tengo riqueza de generaciones». Un Richard Mille dice: «Yo la hice ahora». El primero es un linaje, el segundo es una declaración de presente. El genio operativo de Richard Mille no está en los materiales ni en la ingeniería. Está en la arquitectura del acceso. La marca produce 5.300 relojes al año para todo el planeta. Rolex fabrica más de 1 millón. Pero Mille fue más lejos que la simple limitación de producción. En 2013, lanzó el RM11-03 McLaren con un requisito de compra inédito. Para poder adquirirlo, debías demostrar que ya eras propietario de un McLaren. No una lista de espera, un filtro. En 2017, el RM50-0, 3 McLaren F1, el cronógrafo mecánico más ligero del mundo, con 38 gramos incluyendo correa, se fabricó en exactamente 75 unidades. En el mundo hay más de 2.600 personas con patrimonio superior a los $1.000 millones. Hicieron 75 relojes. Para el año 2020, las listas de espera en las boutiques promediaban entre 3 y 4 años, y las vitrinas estaban vacías. No como señal de fracaso, como estrategia. Un expositor vacío no dice «no tenemos producto». Dice «lo que fabricamos ya tiene dueño antes de llegar aquí». Hoy, Richard Mille es la sexta marca relojera suiza por volumen de ventas, detrás de Rolex, Cartier, Omega, Audemars Piguet y Patek Philippe. En 2022, facturó $1.500 millones con esas 5.300 piezas. El precio medio por reloj, más de $280.000. En 2 décadas, una marca nacida de la nada superó en relevancia a instituciones con 2 siglos de historia. Un ejecutivo del sector lo resumió de forma que no deja espacio para la ambigüedad. El precio de Richard Mille
No refleja los costos de producción más un margen razonable. Es, antes que nada, un instrumento de exclusión. Eso es lo que el lujo moderno ha aprendido a hacer. No se vende artesanía. No se vende herencia. Se vende el perímetro de un club. La señal que emite un objeto que solo cierto tipo de persona puede costear. Richard Mille tomó una intuición muy simple. La nueva riqueza necesita nuevos símbolos. Y construyó con ella una industria de 1.500 millones en 20 años. Como Hermès con los Birkin. Como Supreme con las sudaderas. Como las butacas de primera fila en un concierto sold out. El precio alto no es el defecto del modelo. Es la razón por la que el modelo funciona. Ahora la pregunta es tuya. ¿Esto es genialidad empresarial o el traje nuevo del emperador convertido en producto de lujo? Déjanos tu respuesta abajo. Nos leemos en el siguiente video.